En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el principio de la historia de la Iglesia y siempre es habitual que tengamos que refrescar nuestras convicciones con aquellos hechos que le ocurrieron a los apóstoles y a los primeros cristianos y que también de una forma paralela han ido ocurriendo a lo largo de la historia desde el siglo I hasta nuestros días y que también de una forma similar nos ha ocurrido a nosotros. En Hechos de los Apóstoles capítulo 10 nos encontramos una historia muy bonita, una historia muy bonita. Es el testimonio de Pedro que da por primera vez a los que se llaman gentiles. Recuerden que Dios había fundado una nación en el Antiguo Testamento para gloria suya que se llama Israel, una nación que a veces la representamos con el mapa de Israel en este atril. Pero desde que el Señor Jesús estuvo en la tierra, dijo que fuera ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La buena noticia de salvación es para todo el mundo. En el Antiguo Testamento también era para todo el mundo. Lo que pasa es que Israel tenía un testimonio para hacer luz a las demás naciones. Pero claro, los apóstoles estaban en Israel y aunque el Señor les había dado esta encomendación de ir por todo el mundo, pues allí estaban, como se suele decir, apalancados. Les costaba salir y el Señor tuvo que remover su iglesia, a veces por las malas y en este caso vamos a ver por las buenas. Digo por las malas porque hubo persecución y con la persecución los cristianos fueron esparcidos por todo el sur de Asia, llegaron a Grecia, llegaron a Tesalónica, llegaron a Atenas, fueron repartiéndose por toda lo que ahora conocemos como Europa. Pero en este caso, ya digo que fue por las buenas, como dice el primer versículo 1, fue una experiencia muy bonita. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y así fue como Cornelio envió a soldados a buscar a Pedro. Vemos, si este fuese el mapa de Israel, la parte norte, Galilea, de donde había salido Pedro y donde nació Jesús. Aquí está Nazaret, abajo estaría Jerusalén. La historia de hoy comienza aquí, en una ciudad costera llamada Cesarea. Y allí estaba Cornelio, ¿vale? Y Simón Pedro estaba más abajo, en otra ciudad costera llamada Jope. Jope. Nótese lo que había hecho Cornelio. Era una persona que temía a Dios. Aún no había recibido a Cristo como su Salvador, pero temía a Dios. Hay muchas personas que no han oído del Evangelio, pero temen a Dios de corazón. Y aquel hombre presentaba ofrendas y oraciones a Dios. Y aquello que presentamos en privado, Dios lo ve en su lugar secreto. Y Él dice que nos recompensará en público. Ya esta historia del capítulo 10 tiene cierto precedente en el capítulo 9, cuando también había otra mujer en Jope, donde había ido Pedro, que estaba Dorcas, que también era una mujer piadosa y que también levantaba ofrendas para Dios. Y el Señor permitió que aquella mujer tuviera un milagro de sanidad por el ministerio de Pedro. Todo lo que hacemos no es para recibir regalos. Lo hacemos para honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestras oraciones. Y un día el Señor nos dará galardones por ello. Un día, en la gloria, el Señor nos dirá, toma, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Señor, ¿cuándo? Si no te hemos visto. Dice, sí, cada vez que le habéis dado a estos más pequeños o a una persona que lo necesitaba,
necesitaba, es como si me lo hubiese dado a mí. Las limosnas y las ofrendas, como dice el ángel, habían sido oídas por Dios. Pero el ángel tiene una buena noticia para este Cornelio y dice, ve y busca a Pedro, que Pedro te dirá lo que tienes que hacer, lo que es necesario que tú hagas, lo que es necesario. Recuerden en la historia de Marta y María, cómo el Señor le dijo, una sola cosa te es necesaria, una sola cosa te es necesaria, que era estar a los pies del Maestro. El mundo vende muchas necesidades y a veces nos entran muchas preocupaciones de muchas necesidades, pero una sola cosa es necesaria, estar en Cristo, vivir en Cristo. Todo lo demás irá viniendo por añadidura. Casualmente, también estando el ángel allí, que no es poco, un ángel, ya el ángel podía decirle el plan de Dios. Es un ángel, ¿no? Sabe muy bien lo que tiene que decir y lo dirá mucho mejor que nosotros. Sin embargo, el plan de Dios no es que los ángeles comuniquen el Evangelio. Podía haber sido, pero no lo es. Dios, antes de subir, el Señor Jesús, antes de subir a la gloria, le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ahora el ángel le dice, ve a buscar a Pedro, que él te predicará el Evangelio. No se lo dice él. No nos podemos quedar apalancados en Israel, tenemos que ir, o el Señor en su gracia nos manda a buscar y nos da esta bendita oportunidad de hablar de Él. Así fue como Él mandó a buscar, y nótese el versículo 9, por favor. Al día siguiente iban estas personas enviadas por Cornelio a buscar a Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro le dijo, Señor, de ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llame tú inmundo o común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron y preguntaron por él. Llegaron a la puerta y preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Vemos que conforme se van acercando, ha ocurrido un adverbio que hemos citado 3 veces y lo hemos reforzado en el lenguaje. ¿Cuál es el adverbio? Mientras. Mientras estamos haciendo algo, el Señor está haciendo otra cosa para nosotros. Mientras aquellas personas iban a buscar a Pedro, el Señor estaba preparando a Pedro para tener este encuentro y ser propicio. Y le tiene que enderezar su corazón porque aquel hombre repelía a los extranjeros. Y el Señor no hace acepción de personas, el Señor ama a todas las personas por igual. Aquel al que no era circuncidado no quería ni relacionarse con él. Cuando el Señor había roto la barrera de la circuncisión y la incircuncisión, siempre hemos sido todos iguales delante de Dios. El Señor fue trabajando en Pedro mientras Pedro también oraba, por eso 3 veces. El adverbio este circunstancial no ocurre muchas veces en la Biblia, no aparece muchas veces. Pero en el sitio que más aparece en este capítulo 10, que aparece 6 veces.
Y la primera vez que aparece es muy paradigmática y nos ilustra. No tenéis por qué saberla, pero vamos a buscarlo en Génesis. Génesis, cuando Dios crea al ser humano, a las personas, primero crea al varón, a Adán, y entonces dice que no se halló ayuda idónea para él, capítulo 2, versículo 20. Entonces el Señor hizo caer en un profundo sueño a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla el Señor Dios hizo una mujer. Qué grande. Nosotros ahora estamos adorando al Señor. A veces estamos durmiendo. A veces estamos en nuestras labores que el Señor ha preparado, cotidianas o laborales. Y mientras el Señor va preparando las cosas que nos van a bendecir. El Señor no solamente tiene sus ojos puestos sobre su pueblo, sino que el Señor está actuando a favor de nosotros, para bendecirnos con una mujer, para bendecirnos con una gracia de Él. Mientras que la niña está en los brazos de su madre Rocío, el Señor está preparando otra criatura, vete tú a saber dónde y cómo, para que un día se encuentre con ella. Mientras que tú estás trabajando en la fresa, el Señor pone un amigo a tu lado que te habla de Cristo. No es casualidad. Es la gracia de Dios, que te ha puesto allí un vecino, te ha puesto allí una compañera, te ha puesto un estudiante al lado para que tengas un encuentro con Cristo. Porque mientras que nosotros estamos aquí, mientras el Señor está preparando moradas eternas para cada uno de nosotros, ¿cuánto más no va a preparar migajas? Con reverencia a lo de las migajas, porque son dones muy favorables para nosotros. Siempre a nuestro alrededor están los sirvientes del Señor preparando cosas para nosotros. Bendito sea el Señor. Mientras que nosotros estamos en sus cosas. Cornelio estaba en sus cosas, Pedro estaba buscando al Señor. Cuando nosotros le volvemos las espaldas a Dios, es otro cantar. El Señor nos estará buscando, nos estará llamando. Es otro cantar. Seguimos entonces porque estas personas llegaron a la puerta. Y dice el versículo 19, el cuarto mientras. Y mientras Pedro pensaba en estas cosas, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan, ve y habla con ellos porque yo los he enviado. Y entonces aquellos 3 hombres le contaron esta experiencia que Cornelio había tenido y por qué motivo les había enviado a buscar. Entonces Pedro los recibió en su casa por un día y al otro día Pedro y 6 personas más acompañaron desde Jope, donde estaba Pedro, a Cesarea, a la casa de Cornelio. Pero me quiero parar en Jope. No tenéis por qué recordarlo. ¿Pero alguien recuerda alguna historia del Antiguo Testamento que ocurrió en Jope? Levanta la mano. Una pista muy grande, como el pez. ¿A dónde se fue Jonás cuando el Señor le dijo, ve a los gentiles a predicarle el Evangelio? Se fue a Jope a montarse en un barco porque se quería venir a Tarsis. En Jope ocurrió esta historia. Esta historia de Jonás es muy paralela con esta historia de Pedro. Expresiones que ocurren en el capítulo 3 de Jonás se citan literalmente en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. De ascender, de levantarse, de prepararse, del arrepentimiento, de predicar, del perdón de pecados, de la segunda oportunidad. ¿Recordáis dónde le envió Dios? Y Jonás, ¿qué hizo la primera vez? Iba a ir para otro lado, no entendió el propósito de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Le dio una segunda oportunidad a Jonás. ¿Recordáis qué hizo Pedro en el patio del gobernador? Negó al Señor. ¿Lo despreció el Señor? No. Nos da una segunda oportunidad, porque grandes son sus
misericordia. Él es bueno con cada uno de nosotros. Nos suele dar 2 oportunidades y nos quedaríamos cortos algunos. Algunos en su gracia tenemos muchas más oportunidades. Porque el Señor suele ser siempre favorable a sus propósitos y a nosotros. Y aunque nosotros nos equivoquemos y resbalemos y pequemos, el Señor sigue estando por nosotros. Como lo estuvo con Jonás, como lo está ahora por Pedro, para glorificar su nombre. De Jope entonces subió Pedro hasta Cesarea. Versículo 25. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Pero Pedro le levantó, pues yo mismo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquella persona vio en Pedro un apóstol muy importante y claro, cuando lo vio enviado en el nombre del Señor, pues le adoró. Y Pedro no admitió esa adoración, como ninguna persona puede admitir una adoración, ni a ángeles. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero sí tenemos todo en la memoria gente que se engalana mucho y se pone muy bien las filasterias y lo que más le gusta es que los reyes, bueno, y lo bueno, y aquella gente, oh, vamos, no se suben más porque no pueden. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el de Pedro. Descendió. Estaba en un lugar alto y descendió para tratar con el prójimo. Es el Espíritu del Señor Jesús quien, estando en su gloria, descendió y se hizo hombre, y se hizo siervo, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, para reconciliarnos a cada uno de nosotros. Hablando con él, entró y salió y halló a muchos que se habían reunido. Y entonces Pedro le explicó cuán abominable era para un judío relacionarse con la gente de la circuncisión. Pero también le explicó cómo el Señor le había preparado de antemano para recibirle. Y entonces dice, versículo 30, hace 4 días estaba yo a esta hora novena, mientras oraba en mi casa, vi un ángel que él me explicó estas cosas. ¿Veis? Mientras oramos, mientras ofrendamos, el Señor prepara las cosas. Y entonces el ángel le dijo, envía a Jope y haz venir a Pedro, así que te he enviado, y aquí estamos toda mi familia y toda mi casa en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Nos paramos un momentito aquí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Empieza Pedro a hablar. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. La buena noticia de paz. A veces la paz se toma como una palabra muy ligera. Pero si estuviéramos en guerra y nuestras piernas temblasen por la guerra y viniese el enemigo con bandera blanca, nuestra alma se tranquilizaría. Quiere paz. A veces nuestra alma está en ansiedad, está oprimida, está en esclavitud, está en deuda. Y de pronto viene el deudor y te perdona. Y de pronto viene el amo y te libera de la esclavitud. Y de pronto viene el sanador y te sana. Y tú te quedas en paz. Es lo que el Señor quiere, que todas las personas tengamos paz para con Dios. Pero no podemos buscar la paz en cualquier cosa que el mundo da. La paz solamente viene cuando tenemos una reconciliación con nuestro Señor Jesús y una relación con Él
de vida. Porque fuimos nosotros quienes le provocamos a ira con nuestro pecado y con nuestra desobediencia. Y fuimos nosotros quienes nos hemos vuelto reverdes contra Dios. Y la causa de nuestra ansiedad y de nuestra enemistad somos nosotros y nuestro pecado. Y no hay otra. Por muchas excusas y por muchos otros argumentos sociales que le queremos buscar a la cosa. Es el pecado que mora en el corazón del hombre lo que provoca esta separación de la persona con Dios. Y hasta que no haya un arrepentimiento sincero delante de Dios y aceptemos que Él fue en la cruz del Calvario quien pagó el castigo que nosotros merecíamos y aceptemos su gracia y su perdón, no habrá reconciliación con Dios. Podremos hacernos simpatizantes de la iglesia evangélica, podremos hacernos amigos de los evangélicos, podemos decir que nos gustan mucho las cosas de Dios, pero eso y nada es lo mismo. Porque seguiremos estando perdidos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que aceptar el evangelio de la paz y tener paz con Dios. Todo lo demás, si somos amigos del evangélico, si venimos al culto, si esto y lo otro, bien. Pero primero es lo primero. Una sola cosa es necesaria: estar en Cristo. ¿Recordáis qué ocurrió cuando Jonás fue a la capital de Asiria? Los asirios eran las personas más sanguinarias que habían. Eran enemigos acérrimos de los israelitas. Y cuando Jonás le predicó el evangelio de arrepentimiento, no un evangelio menor, no una palabra menor, vuestras maldades han colmado el vaso de la paciencia de Dios. La segunda vez que aparece esa expresión en la Escritura, como había ocurrido antes con Sodoma y con Gomorra. Igual que vino el juicio de Dios sobre aquellas ciudades, va a venir sobre vosotros y va a venir sobre todo el que no reciba al Señor. Hay juicio detrás de la embajada de paz. Y aquellos asirios, las personas más sanguinarias y terribles de toda la sociedad que se haya conocido, ¿recordáis qué ocurrieron? ¿Qué ocurrió? Se arrepintieron de verdad. Volvieron su corazón a Dios, se vistieron de polvo y de silicio. Pero no es una vestimenta que diga, me voy a echar ceniza sobre la cabeza para que Dios me vea. No. Se echaron ceniza en la cabeza porque realmente en su corazón estaban arrepentidos de su iniquidad y de su maldad. Y ve que Dios le envía a un profeta suyo por 2 veces y le cuenta toda la historia y dice, pues verdaderamente Dios nos ama, que está buscando nuestra reconciliación, también a nosotros nos está dando una oportunidad. Y aquellos la aprovecharon, porque se arrepintieron de corazón. No un arrepentimiento de boca, para que me condone un poquito de pena o para tener una relación con el otro. No. Con Dios no vale el truco. O nos convertimos y nos arrepentimos de verdad, o nunca habrá una verdadera relación con el Señor. Los ninivitas se arrepintieron. Y la casa de Cornelio y toda su casa se arrepintieron. Lo dice al final del capítulo 11. En el versículo 18 dice, entonces oídas todas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. También a los gentiles, gloria a Dios, también a los gentiles. Ahí estamos nosotros. Nosotros somos gentiles. Arrepentimiento para vida. Gloria al Señor, muchos de nosotros ya nos hemos arrepentido para vida. Pero el Señor sigue extendiendo su gracia, sigue extendiendo su llamado, sigue extendiendo su predicación del Evangelio de paz para que hoy seas tú quien tenga ese arrepentimiento para vida. Esa comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Cita Pedro, a partir del versículo 37, le hace un resumen de la vida de Jesús en la tierra y le dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro les predicó lo que nosotros predicamos, a Jesucristo crucificado y resucitado, para perdón de pecados. ¿Y sabéis qué ocurrió con Cornelio y con toda su casa? Dice el versículo 18. Y les hablaba estas palabras, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Que todos recibieron la gracia de Dios. Todos recibieron el perdón de pecados. Esa es la principal gracia que todos necesitamos recibir. Es verdad que a veces nos duele una uña y nos gustaría que el Señor nos curase la uña. Y habitualmente la uña sigue doliendo. Y nos enojamos y nos molestamos. Y hasta discutimos con Dios. Con las grandes cosas que tú, oh Señor, haces, y a mí no me puede quitar dolor de uñas. Y por ese enojo nos apartamos del Señor por un tiempo o nuestra relación se enfría por cualquier cosa. Es verdad que ocurren muchas cosas, en este mundo tenemos aflicción. Pero siempre recordemos que lo principal es lo principal. Y una sola cosa es necesaria. La principal es el perdón de nuestros pecados. Y el Señor Jesús le costó mucho pagar el castigo que nosotros merecíamos por el perdón de nuestros pecados, porque tuvo que sufrir todo el sufrimiento que cada uno de nosotros merecíamos para darnos esta bendita y gloriosa oportunidad. Y si Dios nos ha dado lo mejor, gracias, Señor. Y si la uña me duele, gracias, Señor, que la uña me duele. Quizá porque la uña me dolía, fui al Señor. Quizás. La última lección es gloriosa. Versículo 44. Es gloriosa. ¿Cómo empieza el versículo 44? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aleluya. ¿Qué ocurrió? Mientras hablaban, el corazón de ellos se había arrepentido de corazón. Dios los había perdonado como Él perdona para siempre. Todos sus pecados de los asirios, todos los pecados de la casa de Cornelio, todos nuestros pecados han sido arrojados al fondo del mar. Y Él no nos lo recordará por segunda vez. No. Él nos dará segundas oportunidades, pero no nos volverá a recordar lo que una vez fue pagado en la cruz del Calvario. Ya esa deuda ha sido totalmente cancelada. Y ahora que hay un corazón puro, un corazón purificado por la sangre preciosa del Cordero, un corazón limpio,
es la morada gloriosa del Espíritu Santo. Esto es insondable, hermano. No hay palabras humanas para explicar la gloria que mora en cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Somos templo del Espíritu Santo. La Sequiná, ¿recordáis cuando se hizo el tabernáculo? E Israel presentó a Dios el tabernáculo. ¿Qué ocurrió? La Sequiná vino sobre el lugar santísimo y la gloria de Dios inundó todo aquello y aquellos se escandilaban de cosas tan maravillosas. Cuando Salomón construyó el templo y terminó de dedicar el templo, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios vino sobre el templo y todo Israel magnificaba, como dice aquí, magnificaban el nombre del Señor. Por cierto, empezaron a cantar el corito más repetido de la Escritura, que es alabar al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La mayor gloria que tiene el Espíritu Santo cuando mora en el corazón de cada persona es que por los labios de ese corazón se honre y se vindique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien honra al Señor Jesús es un corazón lleno del Espíritu de Dios. Y Dios nos da este bendito privilegio de que Dios ya no mora en un corazón de piedra, como moraba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios mora en un corazón de carne, como es el nuestro. Un corazón redimido, un corazón purificado. Cada criatura que está en el culto es una piedra viva del templo glorioso del Señor, con el cual tendremos una intimidad y una comunión eterna, como revela el misterio del matrimonio. Insondable a nuestro entendimiento y a nuestras emociones, pero glorioso. Cada criatura que tiene en su corazón el Espíritu Santo es una persona gloriosa. Por eso nosotros los niños, cuando los despedimos en las clases, todos los que habéis estado con nosotros los recordáis. Después de darle la mano, ahora no se le da la mano, se le da el copo, pero antes se le daba. ¿Y qué se le hacía? ¿Qué se le hacemos? A los hijos de Dios se le hace una pequeña reverencia. A un rey se le puede saludar, a un gobernador se le puede respetar, pero a un hijo de Dios que mora en el Espíritu Santo es una criatura sublime. Los gentiles recibimos el Espíritu Santo para gloria de Dios. Usted, el día que cree en el Señor Jesús, muchas cosas ocurren. No le podemos poner dogmas a la fe, que si el Espíritu Santo viene antes, que si viene cuando te bautiza, que si viene cuando te impone las manos, que si después de esto. El Señor sabe cuándo se tiene que manifestar. El día que nos convertimos ocurren muchas cosas. Somos adoptados como hijos de Dios. Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida como letras de oro. Somos integrados en el pueblo de Dios, en su iglesia. El Espíritu Santo viene en nuestros corazones. De todas las cosas a veces no nos enteramos de golpe. Es más, a veces la salvación no es de golpe. No es en un momento. Pues me he convertido a las 12:36 del domingo. Eso tampoco es tan así. A veces una persona se convierte en un instante, pero otras personas a veces tienen que entender todo el plan de salvación en un tiempo, que ese tiempo a lo mejor son 3 meses. ¿Por qué le tenemos que poner dogmas a las cosas? ¿Por qué tiene que venir el Espíritu Santo cuando le imponga las manos? El Espíritu Santo viene cuando Dios quiere que venga. Lo que está claro es que tiene que haber un corazón redimido que haya recibido a Cristo como su Salvador. Amén. Amén. Que el Señor se bendiga.